garantizando aquellos mínimos que son fundamentales para que nuestra sociedad pueda vivir bien. ¿Os suena esto del bienestar? Pues fijaos, la primera definición que os he dado está vinculada al mundo que tiene que ver con los dioses. La segunda, griega, al mundo de lo natural, la salud vinculada a lo natural. La tercera, vinculada al ejercicio de la libertad personal. La definición que aparece cuando se reconstruye Europa, a mediados del siglo pasado, fijaos, 1948, la definición de la OMS, estado de completo bienestar físico, psíquico. ¿Cuántos estáis sanos? Nadie, nadie. Estado de completo bienestar físico, psíquico, social y espiritual. ¿Quién está sano? Es un concepto utópico. Y es un concepto utópico, no real, porque es un concepto que se diseña a partir de la economía y de la política. El concepto de salud como bienestar es desde antes de ayer en la historia de la humanidad. Y es un concepto, fijaos, que lo que vincula la ética es precisamente el deber de procurar bienestar. Procurar bienestar, esa es mi obligación moral. Claro, el problema es, ¿tiene límite? Porque yo, completamente en estado de completo bienestar, no estoy. Ninguno está. Por tanto, fijaos, lo que genera es una ética de los derechos, de aquello que yo considero que me va a provocar estar bien sin límite. ¿Y esto cuándo acontece? Por tanto, la enfermedad es malestar, la salud es bienestar. ¿Esto hasta cuándo permanece? Pues aparte, permaneció prácticamente 40 años, bastante bien. ¿Por qué? Pues porque la tendencia que hay en Europa después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 73 es de crecimiento, de desarrollo. Es decir, cada vez producíamos en nuestra sociedad más recursos y por tanto podíamos dedicar más dinero a servicios sociales, asistenciales, sanitarios, educativos. De hecho, los políticos se peleaban por quién iba a dar más para cada cosa. Acontece algo interesantísimo, y es que en octubre del 73 Israel invade Egipto, la famosa guerra del Yom Kippur. ¿Esto es algo anecdótico para la salud? No, esto es fundamental para entender qué ha pasado y qué nos está pasando. ¿Por qué es importante? Porque los países árabes se ponen a apoyar a Egipto frente a Israel, y el precio del barril de petróleo que estaba en octubre en $9, en enero está en 28. En 3 meses. Primera gran crisis de nuestra sociedad europea de crecimiento. Esto es muy importante. Los mayores que estáis aquí o que ya tenemos algunas canas, recordamos aquellos anuncios en la televisión que decían, aunque usted pueda pagarlo, la gasolina en España no puede, ¿recordáis aquello? Los jóvenes lo habéis escuchado casi de refilón con Miguel Sebastián en el gobierno de Zapatero. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque ya no se puede dedicar tanto, ni cada vez más, a prestar determinados servicios. Y ahí empieza el modelo de crisis del estado de bienestar. Y aparece un libro, por tanto ya aparece, fijaos, la gran crisis del concepto de salud y de la ética que lo sostiene, la ética del bienestar. Ahí aparece un libro en el año 1976 extraordinario que va a ser muy importante, porque el Club de Roma pide a 2 sociólogos, Meadon y Forrester, que elaboren un diagnóstico de qué va a ocurrir con esta sociedad que tiene un problema de crecimiento económico y por tanto si no tiene y no puede seguir creciendo, cada vez no puede prestar más servicios. Pensad esto en clave, por ejemplo, de servicios asistenciales a la tercera edad o a la ancianidad. Bueno, encargan a Meadon y Forrester un libro que lo presentan y se llama Los límites del crecimiento. ¿Y qué aparece en ese libro? Aparece un concepto que ahora todos seguro que reconocéis en cuanto yo lo formule. Y además muy de moda entre nosotros actualmente.
dicen ellos, ya no se puede crecer ilimitadamente, sino que hay que crecer de manera sostenible. ¿Os suena esto? Bueno, pues eso tiene un origen, que es antes de ayer. Meadon y Forrester por primera vez sacan el concepto sostenibilidad. Y esto va a marcar la década de los 80, ¿no? La salud no es algo que tengo derecho ilimitadamente a estar bien, sino a llevar una vida sostenible. Por tanto, cuando no puedo llevar una vida sostenible, estoy en una situación de salud precaria o de enfermedad, mientras que yo puedo sostener este proyecto de salud, mi vida puede tener, y este es el segundo concepto, calidad. ¿Por qué este es el segundo concepto? ¿Os suena tener calidad de vida? Claro, ¿de dónde viene? Chicos, chicas, sois jóvenes. Hay que empezar a deconstruir cosas para saber por qué estamos haciendo lo que hacemos y de dónde vienen los términos que utilizamos en nuestra praxis ética, en nuestro comportamiento, en nuestro obrar. ¿Cómo se sale de la crisis del 73 en los años 80? ¿Haciendo más? No. Generando productos con valor añadido, es decir, con calidad. Ya no se trata de hacer más lavadoras, se trata de hacer lavadoras de mucha calidad. Esto da una plusvalía a la lavadora. Ya no se trata de que la lavadora, que una fábrica de lavadoras para mantener los empleos haga muchas, sino que haga pocas, pero muy buenas. Esta plusvalía es lo que hace que salgamos de la crisis de los 80, que se provoca en el 73. Y esto es importante, esto es muy importante. Porque para medir esa calidad se necesitan estándares, ¿verdad? Que la lavadora haya estado 4.000 horas funcionando, que no se haya roto, que no sé qué. ¿Os suenan indicadores de calidad? Sí, os suena esto, ¿verdad? Esto es qué ítem establecemos para medir que esta lavadora que hemos hecho es de calidad, es decir, tiene certificado, seguro también os suena, ISO 9000. También os suena esto, ¿verdad? Claro. No creéis que esto ha existido siempre, esto es antes de ayer. Claro, lo interesante de esto es, fijaos, cuando cogemos el concepto de calidad que entra vía economía y lo llevamos al mundo de la salud. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener indicadores de calidad para la vida y para la salud? Y en un primer momento, a mediados de los 80, se empezaron a incorporar indicadores de calidad de vida. Entonces, calidad de vida, pues, si la persona tiene agua potable en su casa, si tiene electricidad, si tiene calefacción, si tiene determinado... ¿Estos son indicadores de calidad objetivos? ¿Sí o no? Sí. ¿Los podemos medir? Sí. Claro, inmediatamente asomaron otro grupo de gente criticando esta concepción. Diciendo, vale, yo puedo tener todo esto que marca una vida de calidad y sin embargo yo sentirme profundamente insatisfecho viviendo con todo esto. Y entonces emergió un segundo concepto de calidad de vida. Las condiciones objetivas de vida más la percepción que cada uno tiene viviendo en esas condiciones objetivas. ¿Por qué? Pues porque yo puedo tener todo y sin embargo sentir que mi vida no merece la pena. Carece de sentido. Con lo cual, fijaos, os acabo de meter en otro lío, y es, mi vida carece de sentido. ¿Qué aporta el sentido a la existencia humana? Vivir de acuerdo con determinadas creencias y valores que hacen que mi proyecto de vida tenga un argumento de sentido. Y esta es la incorporación a la cuestión de la calidad de vida. Condiciones objetivas de vida más la percepción del sujeto ante esas condiciones objetivas desde los valores y creencias de cada uno que hacen de su vida un proyecto valioso, con sentido. Y en ello estamos. Resulta que ahora hablar de la salud no es hablar de gracia, desgracia, de los dioses, no es hablar de naturaleza, orden, caos,
no es hablar de dicha, que depende de mi libertad, no es hablar de bienestar, no es hablar de sostenibilidad, es hablar de un proyecto de vida que, de acuerdo con mis creencias y valores, aporte un argumento de sentido. Esto es estar sano. ¿Se puede estar sano con un cáncer? Sí. Entre otras cosas porque el desarrollo tecnológico a nivel médico y sanitario nos ha hecho que lo que antes eran fechas de caducidad de muchas vidas, ahora las podemos cronificar y mantener mucho tiempo. El problema es, ¿mantenemos estas vidas sin que tengan sentido? ¿O las mantenemos desde este soporte técnico, científico, sanitario, tratando de que el ser humano, cada uno, pueda elaborar un argumento que llene su vida de sentido y sea un logro y no un mal logro de su existencia? Yo creo que aquí se sitúa, fijaos, un tema apasionante, ¿no? Un tema apasionante. ¿Por qué? Porque, fijaos, lo que hemos hecho en estos 28 siglos hasta hoy es estar construyendo salud desvinculadas del proyecto moral que cada uno tiene y que considera que hace su vida realizable, dichosa, feliz y llena de sentido. Hemos puesto durante 28 siglos la salud desde la ética en llevarnos bien con los dioses, o en llevarnos bien con la naturaleza, o en llevarnos bien con elegir aquello que creíamos que era dichoso, o en tener derecho a todo porque estábamos en la sociedad del crecimiento y del desarrollo. Esto era la ética. Bueno, ahora la ética pasa, a mi modo de ver, porque la salud la empecemos a descubrir como aquel elemento que articula nuestra existencia desde un marco de valores y de creencias que hace posible que yo me sienta que tengo un argumento para vivir, que me da sentido, aunque tenga un cáncer, aunque tenga una patología que se puede cronificar por el gran desarrollo científico médico que tenemos en nuestros días. Y esto plantea muchos problemas, pero plantea también muchas oportunidades. ¿Cuál? Pues una de ellas, a mi modo de ver, es que hay que tomarse más en serio que nunca que los que estáis o estamos de alguna manera dedicados al cuidado de otros seres humanos vulnerables, ese cuidado tenga siempre como horizonte que puedan desarrollar un proyecto de vida valioso, con sentido. Yo sé que a veces trabajáis con gente que está en situaciones de mucha dependencia. La gran pregunta es, ¿quién de vosotros o de vosotras es independiente? Yo cada vez sostengo más que todos somos dependientes y que este mito de la independencia es una falacia. Todos somos dependientes. Y nuestra sociedad se va haciendo cada vez más dependiente. Dependemos pues, de un sistema energético, de un sistema económico, de un sistema alimentario, de un sistema... Fijaos la cantidad de dependencias que tenemos para realizar nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, cuando tenemos que plantearnos en primera persona cuál es el argumento que da sentido a mi existencia, ahí nos sentimos todos un poco huérfanos, ¿eh? Y yo creo que hoy el reto de la ética está en mostrar que no podemos elaborar un concepto de salud para el siglo XXI que deje al margen las creencias y los valores personales que articulan la vida de una manera que pueda tener sentido. En la dependencia, también. Cuando estamos hablando de discapacidades profundas a nivel psíquico, también. Porque el gran problema es que entonces el argumento de sentido no lo puede elaborar el otro, sino que tengo el deber moral de poder yo ofrecerle un proyecto de vida para que él pueda vivirlo de manera que pueda tener sentido. Si no para él, sí, lo que le podemos aportar entre todos para que su vida siga mereciendo la pena. Esto yo creo que es el reto.
Por tanto, fijaos, plantear la ética en la salud en el siglo XXI nos va a llevar inevitablemente, nos guste o no nos guste, a que seamos capaces de considerar dentro de la salud los valores, las creencias, los proyectos de vida valiosos que cada uno es capaz de elaborar para que su vida sea un logro y no un mal logro. Desde aquí yo os invito a que, bueno, sigamos profundizando, sabiendo que las diferentes definiciones de salud no son estancas. El crecimiento, la dinámica cultural nos va haciendo que sean como estratos. Tendremos que jugar interiormente, intelectualmente, con seres humanos que a veces están en concepciones de la salud muy diferentes. Para mucha gente hoy aún sigue siendo la salud una cuestión de gracia de Dios. Para otros de respeto al orden natural. Esta es una frase muy corriente que dice mucha gente. Claro, con tantas cosas tan artificiales, tan antinaturales que comemos, ¿cómo van a haber tantas enfermedades? ¿O no la habéis escuchado? Claro. Nunca habíamos tenido tanta esperanza de vida como ahora, ¿no? Que estamos por encima de los 84, 85 años de media. Nunca. Y mira que comemos cosas artificiales, no natural. Cuidadín, ¿vale? Es difícil el término de la salud como dicha, pero hay mucha gente que lo sigue viviendo. Es bastante frecuente, casi mayoritario, el término tengo derecho a estar bien. A estar bien no tenemos derecho. Tenemos derecho a que nuestra sociedad procure servicios sanitarios para paliar aquellas enfermedades más comunes que hacen referencia, bueno, a nuestra condición de seres frágiles y vulnerables. Tenemos derecho a los servicios sanitarios. Otra pregunta es si a todos y hasta qué nivel, ¿vale? Pero a unos mínimos sí. Y a partir de aquí, cuando esto entra en Barrena desde el 73 y sigue estando en Barrena hasta nuestros días, ¿qué os voy a contar yo de recorte? ¿Qué os voy a contar yo de crisis de presupuesto? A partir de ese momento necesitamos reincorporar, reubicar el concepto de salud no vinculado a la política y a la economía, sino vinculado fundamentalmente a la responsabilidad y, por tanto, a la moral y a la ética de cada uno para que elabore un proyecto de vida que considere que es valioso, que le aporta sentido y en el cual él descubre que merece la pena seguir viviendo, aunque sean situaciones de profunda dependencia, de profunda discapacidad, de profunda fragilidad y vulnerabilidad, de la que, por otra parte, ninguno estamos exentos. Gracias, amigos y amigas. Muchísimas gracias, Francisco Alarco. Creo que nunca un retraso había valido tanto la pena, porque de verdad nos has tenido a todos absolutamente concentrados, no se oía una mosca en la sala, ¿no? Y me has planteado tal cantidad de cuestiones y de planteamientos, haciendo un recorrido histórico acerca de los conceptos de ética y de salud, que la verdad es que ahora mismo tenemos previsto un turno de preguntas que yo quisiera animar a la gente. Si quiere preguntar algo, lo primero, pues antes de hacer algún comentario, ¿hay alguien en la sala que quiera preguntarle algo a don Francisco? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Yo, por comentar alguna cosa, sí que me llama mucho la atención en el recorrido cómo se va de lo externo hacia lo interno en el concepto de salud. Al final, la salud no deja de ser, según la última planteamiento que ha hecho, una proyección de los valores que uno vive dentro de sí mismo aplicado a su vida. Yo, claro, como
nos dedicamos nosotros a cuidar a personas dependientes, una de las cosas que comentamos mucho los que nos dedicamos a esto es que es muy difícil plantearse una ética de los cuidados si uno no se carece de uno mismo o de ella. Entonces, la ética de los cuidados, cuando para muchas de las personas que los padecen, es verdad que se siente una especie de sentido de fracaso de la vida, de que la vida ya hace mucho tiempo que dejó de tener un sentido y ahora pues carece de otro. ¿Cómo podemos nosotros cultivar eso o transmitirlo para que aquellos que sienten que su vida es un mar de penas podamos trasladarle ese concepto de salud, ese concepto integral de salud y de satisfacción, ¿no? O sea, es una cosa que a mí particularmente me preocupa mucho porque en la dinámica del día a día como que vamos un poco siendo arrastrados por muchísimos temas y este tema, que es el que nos debe de mover, pues a veces lo tenemos un poco en el aire, ¿no? No sé. Bueno, yo no me quiero alargar mucho en esto porque creo que la cafeína os está esperando con una intensidad. Pero lo que plantea Juan José es importante. Esto no significa, en primer lugar, lo que tú me acabas de preguntar, no significa que esté resuelto. Yo no lo tengo resuelto. Quiere decir que es donde tenemos que comprometernos, y esta es la ética. Eugenio Trías, un magnífico filósofo que falleció hace poco, decía que el límite puede ser limitante o militante. Bueno, nos encontramos con un escenario social, cultural, económico, político y personal nuevo. En este siglo XXI no va a haber tanta conciencia de la pluralidad de valores y de creencias como nunca hemos tenido en la historia. Nunca hemos sido tan conscientes de la diversidad y pluralidad de creencias y de valores que tiene la población. Fijaos lo que significa todo el pluralismo religioso,